Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los artículos de cáncer de páncreas. Yo soy Josué Curi, residente de primer año de radiooncología y vamos a empezar. Vamos a hablar primero de este estudio del 2004, que fue un ensayo aleatorizado para evaluar la quimiorradioterapia y quimioterapia después de la resección de cáncer de páncreas. Vemos a manera de introducción que el cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia realmente baja del 0.4 al 4% con un pronóstico desfavorable y sabemos que la resección quirúrgica pues mejora el pronóstico, sin embargo el 10% solamente son elegibles para este tratamiento. La falla del tratamiento por lo general es por una recurrencia local, ya que las metástasis se presentan dentro del primer y segundo año y vemos que la terapia adyuvante puede mejorar la supervivencia a largo plazo, sin embargo no hay estudios aleatorizados que sean concluyentes al respecto. El grupo de estudio de tumores gastrointestinales asignó aleatorisadamente a 43 pacientes, de los cuales recibieron cirugía nada más o quimio-radio también, seguido de quimioterapia de mantenimiento. Se vio que la mediana de supervivencia fue mayor en el grupo con adyuvancia, pero no se tiene claro realmente si fue por la quimioterapia o la quimiorradioterapia. Entonces el European Study Group of Pancreatic Cancer hizo este estudio multicéntrico para ver los beneficios de la quimiorradioterapia adyuvante y la quimioterapia de mantenimiento en pacientes con cáncer de páncreas. Los datos preliminares pues indicaron un beneficio de supervivencia para solo la quimioterapia adyuvante, sin embargo fue un seguimiento muy corto a 10 meses, por lo que este informe resumió los resultados a 47 meses. Entonces vemos que fueron 289 pacientes con diagnóstico histológico de adenocarcinoma, que se hizo una resección con intento curativo, de los cuales 69 fueron observación, 73 fueron a quimiorradioterapia, 75 a quimioterapia y 72 a quimiorradioterapia. Entonces se hicieron dos grupos, en resumidas cuentas, de pacientes que recibieron quimiorradioterapia a los que no recibieron quimiorradioterapia versus pacientes que recibieron quimioterapia versus que no recibieron quimioterapia. En cuanto a la quimioterapia, la dosis fueron 20 grays en 10 fracciones por 2 semanas, con 5 FU, 500 miligramos metro cuadrado, los primeros 3 días del tratamiento con radioterapia y con un descanso de 2 semanas. Posteriormente se dio la quimioterapia con leucovorina de 20 miligramos metro cuadrado, seguido de 5 FU en bolo de 425 miligramos de metro cuadrado, 5 días, cada 28 días por 6 ciclos. El objetivo primario era supervivencia global a 2 años y el objetivo secundario fueron efectos adversos, recurrencia y calidad de vida. En cuanto a los resultados con quimio-radioterapia, vemos una supervivencia media de 15.9 meses con pacientes que recibieron quimio-radioterapia versus 17.9 meses pacientes que no recibieron quimio-radioterapia con un hazard ratio de 1.28 con una P estadísticamente significativa, y vemos pacientes que recibieron quimiorradioterapia con una supervivencia de 2 años del 29% y de 5 años del 10%, versus pacientes que no recibieron quimiorradioterapia con una supervivencia de 2 años del 41% y una supervivencia de 5 años del 20%, que vemos que fue mayor en estos pacientes. Y en cuanto a los pacientes que recibieron quimioterapia, la supervivencia media fue de 20.1 meses en pacientes que recibieron quimioterapia versus 15.5 en los que no recibieron quimioterapia, con un hazard ratio de 0.71 con una P estadísticamente significativa. Y vemos que la supervivencia a 2 años pacientes que recibieron quimioterapia fue de 40% y 21% a 5 años versus los que no recibieron quimioterapia, que fue menor, de 2 años a 30% y a 5 años del 8%. Y aquí vemos en el forest plot cómo la tendencia da un beneficio a los pacientes que no recibieron quimio-radioterapia, y en este otro también podemos ver cómo la tendencia da favor a los pacientes que solo recibieron quimioterapia, a los que no recibieron quimioterapia. Vemos que en los 158 presentaron recurrencia, el 35% presentó recurrencia local sola, 34 tuvieron metástasis a distancia, 27 presentaron ambas y 6% solo tuvo sitios de recurrencia desconocido. Vemos que la mediana de tiempo hasta la recurrencia en los pacientes que recibieron quimio-radioterapia fue de 10.7 meses versus 15.2 meses pacientes que no recibieron quimio-radioterapia, y la tasa de supervivencia sin recurrencia de los pacientes que recibieron quimio-radio fue un 46% versus un 55% de los que no recibieron quimio-radioterapia.
En cuanto a la recurrencia en los pacientes con quimioterapia, fue del 72%, en los pacientes que no recibieron quimioterapia fue del 81%. Vemos que la mediana de tiempo hasta la recurrencia en los pacientes que recibieron quimioterapia fue de 15.3 versus 9.4 meses que no recibieron quimioterapia, con una tasa de supervivencia sin recurrencia con los pacientes con quimioterapia del 58% y versus 43% en los pacientes que no recibieron quimioterapia. En cuanto a la calidad de vida, vimos que no hubo diferencias significativas en este rubro. Y en cuanto a la discusión, vemos que la quimio-radioterapia adyuvante no solo no beneficia a los pacientes, sino que también reduce la supervivencia cuando se administra antes de la quimioterapia, por lo cual se concluyó que el tratamiento estándar para pacientes con cáncer de páncreas resecable debe consistir en cirugía curativa seguida solamente de quimioterapia adyuvante. Aquí tenemos este otro estudio del 2007, que evaluar el impacto con pacientes con quimio-radioterapia después del control de la enfermedad con solo quimioterapia en adenocarcinoma pancreático localmente avanzado en los estudios HERCORD fase 2 y fase 3. Entonces, como ya lo hemos dicho, la adenocarcinoma de páncreas pues la quinta causa más común de muerte por cáncer en el occidente, con un bajo pronóstico de supervivencia de menos del 5% a 5 años, y la resección quirúrgica es la única posibilidad de curación. Sin embargo, del 5 al 20% pueden ser resecables al diagnóstico. Vemos que el 50% de los pacientes se van a presentar ya con enfermedad metastásica en el diagnóstico, con una mediana de supervivencia de 3 a 6 meses. El 30% van a tener enfermedad irresecable sin metástasis a distancia, con una mediana de supervivencia de 5 a 11 meses. Vemos que la terapia óptima para el cáncer de páncreas localmente avanzado sigue siendo controvertida, si quimio o quimioradioterapia, y el grupo HERCORD analizó retrospectivamente los datos de sus estudios, de 4 estudios multicéntricos fase 2 y fase 3 con cáncer de páncreas localmente avanzado, y se vio que, se inició quimioradioterapia en los pacientes que ya habían recibido quimioterapia por 3 meses sin progresión. Entonces, los objetivos era evaluar si la quimioterapia inicial podía identificar pacientes con enfermedad de progresión rápida que probablemente no se iban a beneficiar de radioterapia, y también evaluar el beneficio potencial de administrar quimioradio después de quimioterapia inicial en pacientes cuya enfermedad no era progresiva y que tuvieran un ECOG menor de 2. En cuanto a los criterios de elegibilidad, fueron diagnósticos histológicos de adenocarcinoma de páncreas y que no tuvieran evidencia de metástasis por tomografía o radiografía al ingreso del ensayo, sin tratamientos previos, con Karnofsky igual o mayor de 60, que tuvieran entre 18 y 75 años, con una esperanza de vida mayor de 3 meses, y muy importante, que no tuvieran ni dolor ni obstrucción biliar y con laboratorios normales. ¿En qué pacientes se excluyeron? Pacientes que tuvieran carcinomatosis peritoneal. Entonces vemos que de los 4 estudios que se utilizaron, los pacientes que presentaban enfermedad localmente avanzada fueron 181 pacientes. De estos 181 pacientes, de los cuales se evaluó a 3 meses posterior a la quimioterapia, de los cuales no presentaron progresión, fueron 128 pacientes, 72 se les dio quimioradio y 56 solamente se les dio quimioterapia. Entonces, para quienes recibieron quimioradioterapia, pacientes que tuvieran ECOG menor de 3, que pues ya lo dijimos, que tuvieran 3 meses con quimio sin haber tenido progresión, y el inicio de la radioterapia se inició 28 días posterior al último ciclo de quimioterapia. El GTB fue el tumor primario, el CTB fue el GTB más área pancreática, ganglios regionales, órganos adyacentes. El PTB1 fue el CTB con una expansión de 1 centímetro transversal y 2 centímetros cráneo caudal. En cuanto a los límites del PTB, superior fue el borde superior de T11, inferior la base del cuerpo de L3, dorsalmente fue en medio de los cuerpos vertebrales de T11 y L3, y ventralmente 2 centímetros más allá del límite anterior del CTB. Después de haber recibido 45 Grays, el PTB2 fue solamente el GTB más ganglios retroperitoneales paraórticos con una expansión de 15 milímetros en todas las direcciones. En cuanto a los órganos de riesgo, pues fueron los riñones, médula e hígado. Se utilizaron aceleradores de 10 megaelectronvolts de energía. El PTB1 fueron 4 campos, 2 anteroposteriores y 2 laterales, y el PTB2 fueron 2 campos opuestos. Fue una dosis total de 55 Grays, 1.8 Grays por fracción de 5 días, con un boost de 10 Grays a 8 fracciones, y la quimioterapia fue 5FU concomitante de 250 miligramos por metro cuadrado por 7 días. Vemos que de los 181 pacientes, la supervivencia libre de progresión fue de 6.3 meses, con una supervivencia global de 11.4 meses,
y 46% estaban vivos al año. De los 53 pacientes que tuvieron progresión, la supervivencia libre de progresión fue de 2 meses, con una supervivencia global de 4.5 meses, y 19% estaban vivos al año. Entonces aquí vemos en estas gráficas de Kaplan-Meier, en la supervivencia libre de progresión del grupo A, que fueron los que recibieron quimioradioterapia, fue de 10.8 meses, el grupo B, que fue nada más con quimioterapia, de 7.4 meses, con una P estadísticamente significativa. Vemos acá en la supervivencia global con el grupo de quimio-radio de 15 meses versus 11.7 con los pacientes que nada más recibieron quimioterapia con una estadísticamente significativa. La supervivencia un año con los pacientes que recibieron quimio-radio fue del 65.3% versus 47.5% los pacientes que nada más recibieron quimio. En cuanto a la discusión, vemos que los pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado se sugiere fuertemente el uso de la quimioterapia como primera línea, seguido de quimio-radio, en pacientes sin progresión en condiciones aceptables, ya que aumenta potencialmente la supervivencia en comparación con quimioterapia sola. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos para validar esta estrategia terapéutica. Y por último, es del 2016, en el cual se valoraba el tratamiento preoperatorio modificado con FOLFIRINOX, seguido de quimioradioterapia, basada con capecitabina en los pacientes con cáncer de páncreas resecable. Entonces vemos que los pacientes con adenocarcinoma de páncreas resecable limítrofes tienen una localización cerca de los vasos mesentéricos. Esto que se asocia a una metástasis, un mayor riesgo de metástasis ocultas, que posteriormente se encontró que posterior a la resección tenían del 36 al 64% márgenes positivos y una mediana de supervivencia menor a 14 meses, incluso ya siendo una resección vascular concomitante. Entonces se ha sugerido el uso de la quimioterapia más radioterapia preoperatoria. ¿Esto para qué? Para erradicar enfermedad oculta, para facilitar las resecciones R0, maximizar la supervivencia global, evitar cirugías innecesarias en pacientes que ya son metastásicos. Como no había estudios prospectivos en este rubro, pues el Instituto Nacional de Cancerología en Estados Unidos realizó este estudio piloto pues para demostrar la viabilidad de hacer estudios prospectivos. Entonces, en los criterios de elegibilidad, pues fueron pacientes que mayores de 18 años con un ECOG de 0 a 1, que tuvieran adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, que no tuvieran linfadenopatías ni metástasis a distancia. Y en cuanto a los estudios de imagen, pues que tuvieran una interfaz tumor-vaso con la vena mesentérica superior o vena portal que midiera 180 grados o más en la circunferencia de la pared de la vena, o que tuvieran inclusión de segmentos cortos de cualquiera de las venas, con una vena normal arriba y abajo de la obstrucción, que sean susceptibles a reconstrucción, que también tuvieran una interfaz de la arteria hepática común con una arteria normal proximal y distal a la interfaz susceptible también a reconstrucción, y una interfaz con la arteria mesentérica superior que mida menos de 180 grados de la circunferencia de la pared del vaso. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuvieran neuropatía periférica grado 2, terapias previas para la resección, síndrome de Gilbert y tumores, un tumor secundario, tumor maligno activo secundario, un segundo tumor maligno activo, perdón. Bueno, entonces fueron 23 pacientes registrados, de los cuales 22 se inició tratamiento con FOLFIRINOX modificado, que estos fueron 4 ciclos. Se les dio oxaliplatino 85 miligramos metro cuadrado, se les dio irinotecan 180 miligramos metro cuadrado, leucoborina 400 miligramos metro cuadrado, y luego se les dio 2.4 gramos de 5FU. De estos pacientes que recibieron FOLFIRINOX, 21 pacientes pasaron a la terapia de quimioradioterapia. De esta pues fueron 5.5 semanas, se les dio 50.4 grays en 28 fracciones, más capecitabina 825 miligramos metro cuadrado 2 veces al día. Se utilizaron tanto tratamientos con 3D, EIMRT. En cuanto al GTB fue el tumor primario más adenopatías regionales, y el CTB fue una expansión de 10 milímetros. De estos pacientes que recibieron quimio-radio, 15 pasaron a realizarse la pancreatectomía, de los cuales fue una esqueletización de la cara lateral derecha de la arteria mesentérica superior, una resección arterial o venosa hepática cuando sea necesario para lograr márgenes negativos, y se evaluó también el estado histopatológico de los márgenes de las vías pancreáticas y biliares intraoperatorias, y se les hacía resección cuando esto será apropiado. De estos 15 pacientes que se les hizo pancreatectomía, 10 pacientes pasaron a recibir gemcitabina, de los cuales fueron 2 ciclos, fue 1 gramo por metro cuadrado los días 1, 8 y 15 cada 28 días, y de estos 9 pacientes completaron el tratamiento.
El objetivo primario era demostrar la viabilidad para hacer estudios prospectivos. Los desenlaces primarios pues, era la tasa de acumulativa de al menos 2 pacientes al mes con una seguridad y tolerancia del tratamiento preoperatorio y la tasa de los pacientes que finalizaron pues todo el tratamiento. En cuanto a los desenlaces secundarios, vemos respuesta radiológica, tasa de respuesta histopatológica, supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Entonces aquí vemos esta gráfica, vemos que la mediana de supervivencia global de los 22 pacientes fue de 21.7 meses y aquí vemos en la tasa de supervivencia global que fue mayor en los pacientes, fueron 18 meses más en los pacientes que se les realizó la pancreatectomía con un hazard ratio de 0.13 y una P estadísticamente significativa de 0.001. En cuanto a la supervivencia global, en los pacientes se vio mayor en los pacientes que tenían menos del 5% de células cancerosas en la muestra quirúrgica, con una mediana de supervivencia general no evaluable frente a 21.7 meses con una P estadísticamente significativa. Entonces vemos que este fue el primer ensayo de grupo cooperativo exitoso para evaluar pacientes con adenocarcinoma de páncreas con límites resecables. Vemos que el 68% de los pacientes se sometieron a un procedimiento planificado multidisciplinario. Entonces este estudio colaborativo demuestra que sí hay la viabilidad para realizar ensayos de calidad controlada para esta etapa de enfermedad en el entorno multiinstitucional. Gracias.